Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. ¿Qué estuvimos haciendo la semana pasada? Vimos... ya me acordé ya. Ángulos en la circunferencia. Ok. Entonces, esta oportunidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí está entrando Fernando a clases. Esta vez vamos a pasar de frente a sólidos geométricos, ¿ya? El año pasado con Valerie y con Sitka hicimos sólidos geométricos, ¿verdad? Figuras en 3 dimensiones. Con los que no hemos trabajado serían pues con Leonel, Brisa también, con Leonel, Antoinette, César y Fernando, ¿no? Pero yo supongo que deben haber visto algo cuando han estado en primaria. Entonces, en este caso vamos a pasar de frente a hacer lo que es área de un prisma, ¿ya? Porque como ya solamente quedan cinco semanas, creo que quedan, cuatro semanas más creo que quedan para hacer teoría. Entonces, vamos a hacer área de un prisma, volumen de un prisma, área de una pirámide y volumen de una pirámide. Entonces, me voy a saltar la introducción de qué cosas son los sólidos geométricos, cuáles son sus partes, eso lo voy a saltar ya. Y vamos a hacer de frente área de un prisma. Entonces, voy a intentar hacer las explicaciones lo más sencillas posibles para que puedan ustedes trabajar de frente el área. Entonces, lo primero sería especificar, ¿no? Dar el concepto de qué cosa es un prisma. Un prisma es un poliedro o sólido geométrico cuyas bases están formadas por dos polígonos iguales. En este caso, la base vendría a ser esta tapita que está aquí y esta de aquí, ¿ya? Esas son las bases. Y son iguales, dice. Son del mismo tamaño, las mismas medidas. En los prismas rectos, sus caras laterales rectangulares son paralelogramos. Se refiere a que los prismas pues son como los edificios, o sea, son derechitos. Eso significa que es un prisma recto, ¿ya? Porque existen prismas que están como que medio de costado, así como la torre empinada de Pisa, algo así como que de costadito, ya. Eso no es un prisma recto, ¿ya? Los prismas rectos son como los edificios, que son derechos, ¿ok? Forman 90 grados la altura con la base, a eso se refiere. Sus caras laterales son rectángulos, ¿ya? Sus caras laterales son esos paralelogramos llamados rectángulos. Entonces, al decir que son paralelogramos, significa que los lados de este rectángulo son iguales 2 a 2. O sea que los lados verticales son del mismo tamaño y los lados horizontales también son del mismo tamaño. Listo. También nos dice que el prisma toma el nombre del polígono que forma su base, dependiendo de la figura geométrica por la cual está hecha la base, nosotros vamos a ponerle un nombre. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, colocando aquí los datos, pues la letra B nos indica que ahí está entrando César a la clase, la letra B nos indica que esta es la base, ¿ya? Esto que está de naranja vendría a ser la base. Luego dice, la letra C significa caras laterales. Existen varias caras laterales en un prisma, depende del tipo de base que tenga. En este caso podemos observar que aquí hay una cara, que es un rectángulo, aquí hay otra cara, aquí hay otra cara, atrás hay 2 caras más. Entonces serían 5 caras laterales. Todo depende de la cantidad de lados que tenga la base, ¿ya? Entonces existen caras laterales. Luego tenemos los vértices, que vendrían a ser las esquinas de nuestro sólido geométrico, donde convergen las aristas. Las aristas, ¿qué son? Son estas líneas en donde se conectan caras, las caras del sólido geométrico, ¿ok? Son estas líneas que conectan dos caras. Y la A que está aquí vendría a ser la altura, o sea, el tamaño del prisma. Entonces les muestro aquí como ejemplo una caja, ¿ya? Esto vendría a ser un prisma. Si ustedes observan, tiene una cara al frente, una cara al costado, otra cara al otro lado y en la parte de atrás también tiene otra cara. Entonces son 4 caras. Las bases vendrían a ser esto de aquí. Aquí tengo una base y acá también tengo otra base. Entonces los prismas en realidad son estas como cajitas y depende de la base van a obtener su nombre, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos prisma triangular porque la base es un triángulo. La cantidad de caras laterales también sería 3 porque los lados de la base son 3. Luego tenemos el prisma cuadrangular.
en donde las bases son cuadrados. Y la cantidad de caras laterales, o sea, de rectángulos, ya serían 4. ¿Por qué? Porque la base tiene 4 lados. Luego tenemos el prisma pentagonal. Las bases son pentágonos, entonces la cantidad de caras laterales va a ser 5. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados la base. Y de la misma forma el prisma hexagonal, porque sus bases son hexágonos. Entonces va a tener 6 caras laterales. Ya recuerden eso porque es importante para poder trabajar a la hora de hacer el cálculo del área. Listo. Entonces, más o menos, Sitka, Brisa y Valerie están recordando lo que hemos hecho el año pasado. Siguiente. Ahora, lo que vamos a calcular nosotros, como hace rato te mostraba, ¿ya? El prisma vendría a ser algo así como una caja, ¿no? Como la que yo tengo ahorita en la mano, si es que están viendo la cámara en donde salgo yo, ¿ya? Ese prisma que está ahí, que ustedes ven en la pantalla, es como esta caja amarilla, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿De qué trata el día de hoy la clase? Trata de calcular cuál es la medida de la superficie, del área. El área vendría a ser todo esto que yo puedo tocar de la figura geométrica, o mejor dicho, del sólido geométrico. El área es todo lo que yo puedo percibir con mi mano. Toda la superficie, eso es el área, ¿ya? Eso es el área, es lo que voy a calcular. ¿Cómo yo calculo el área o la superficie, lo que estoy tocando? Ya hemos visto en el curso de geometría cómo hallar o calcular el área de distintas figuras geométricas, como el rectángulo, el cuadrado, hemos visto cómo calcular el área de un triángulo y de distintas figuras geométricas más. Entonces, vamos a utilizar esos conocimientos para poder hallar el área de todo este sólido geométrico, toda la superficie que nosotros podemos apreciar aquí, igual que podemos apreciar ahí. Entonces, ¿cómo se hacen esos cálculos? Recuerda que si nosotros desdoblamos ese prisma, si desdoblamos ese prisma, se va a ver de esta forma, mira. Tenemos 4 rectángulos que forman las caras laterales y tenemos 2 tapas o 2 bases que vendrían a ser los 2 cuadrados que están ahí. Entonces, para yo poder hacer los cálculos necesitaría hacer el cálculo del área lateral que vendrían a ser las 4 caras laterales. Entonces, si yo calculo el área de cada una de esas 4 caras y las junto, vendría a ser el área lateral. Y también tendría que hallar el área de esta base, que es la misma área que de esta otra base. O sea que tendríamos 2 veces el área de la base. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, las bases son del mismo tamaño. Y las caras laterales también vendrían a ser iguales. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este lado del rectángulo se conecta a este lado del rectángulo. Tienen el mismo tamaño. Y por ende, si estos son rectángulos, todas las otras líneas que vendrían a ser los otros lados de los rectángulos miden lo mismo. Igual, si la cara es un cuadrado, perdón, si la base es un cuadrado, todos los lados vendrían a valer lo mismo. Entonces, si esto de acá es uno de los lados del cuadrado, mira, este también va a ser el mismo lado, este también va a ser el mismo lado, este también va a ser el mismo lado. Y como es un paralelogramo, aquí también miden lo mismo, ¿ya? Entonces, solamente necesitamos calcular el área de una cara lateral y la multiplicamos por la cantidad de caras laterales que haya. Entonces, si hay 4 caras laterales, multiplicaría 4 veces, ¿ya? El área lateral, o mejor dicho, 4 veces la cara de una sola cara lateral de ese prisma, o sea, de un solo rectángulo. Entonces, para nosotros poder hacer los cálculos que necesitamos, vamos a seguir esta formulita. Dice, ¿cómo calcular el área? Vamos a utilizar las nomenclaturas área total es igual a área de la área lateral más 2 veces el área de la base. ¿Ya? Eso es lo que vamos a utilizar nosotros. Las fórmulas van a depender del tipo de figura que estemos trabajando. Por ejemplo, en el caso del área lateral, como las caras laterales todas son rectángulos, no va a variar mucho. ¿Por qué razón? Porque es base por altura. Recuerden que un rectángulo se calcula su área multiplicando la base por la altura. Entonces, en caso del área lateral, lo que va a cambiar solamente es el número de caras
con las cuales estás trabajando. ¿Por qué? Porque si la base es triangular, son 3 caras. Si la base es cuadrangular, 4 caras. Si la base es pentagonal, 5 caras y así. ¿Ya? Eso va a cambiar en cuestiones de área lateral, nada más, el número de caras. Pero la fórmula para hallar el área de esa cara va a ser la misma. En el caso de la base, sí va a depender de la figura geométrica la cual esté en la base. Podría ser un triángulo, podría ser un cuadrado, podría ser un pentágono o un hexágono. Dependiendo de la figura, vamos a utilizar un tipo de fórmula. ¿Por qué? Porque para, por ejemplo, un cuadrado sería lado por lado o base por altura, ¿no? Es lo mismo. Para un triángulo es base por altura entre 2. Para un pentágono y un hexágono viene a ser una fórmula diferente que se calcula. Les voy a enseñar en la próxima clase, ya cuando estemos haciendo volumen, les voy a enseñar que se calcula de otra forma. Básicamente es utilizando la fórmula de un triángulo, base por altura, y multiplicándolo por la cantidad de triángulos que existe dentro de esta figura. Eso lo vamos a ver la otra semana. Ahorita nos vamos a concentrar sobre todo en prisma triangular y prisma cuadrangular, ¿ya? Entonces, comencemos. Primer ejercicio, dice, determinemos el área del siguiente prisma triangular. Si su altura es 6 metros y los lados de la base miden 4 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo primero sería llenar los datos, ¿ya? Ahí tenemos ya una imagen de lo que es un prisma triangular. Recuerda que tiene sus bases triangulares y sus lados que son rectángulos. Ahora, cuando nos mencionan la altura, ¿te acuerdas que al inicio de las diapositivas vimos un ejemplo en donde la altura estaba en el medio, ¿cierto? Donde en el medio de esta cara, digamos, en el punto medio, se traza una línea hacia el medio de la otra base, ¿verdad? Y esa vendría a ser la altura. Pues básicamente la altura que has trazado justamente en el medio, ¿ya? En el medio, digamos que esto es transparente imaginariamente y en el medio hay una línea, que esa era la altura, supuestamente, ¿no? Bueno, esa altura se puede trasladar a ser la misma altura de la cara de nuestro prisma, ¿ya? Entonces, tú puedes trazar una línea desde este lado, aquí, trazas una línea hacia abajo que forme 90 grados con la base y esa altura de la cara es la misma altura del prisma. Ahora, esa altura que nosotros trazamos también sería lo mismo que la arista, o sea, que esta línea que está aquí, ¿ya? Toda esta línea hasta abajo, la arista, vendría a ser también la altura. O sea que básicamente la altura de un prisma es justamente esta medida, ¿no? La altura del rectángulo. Esa vendría a ser la altura del prisma. La altura del prisma es la misma que la altura del rectángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Vamos a colocar que la altura de este prisma, ¿ya? La altura de este prisma vale, según el ejercicio, 6 metros, ¿ya? 6 metros. Listo. Ahí está, primer dato. La altura de nuestro prisma vale 6 metros. Ahora, ¿cuánto miden los lados de la base? Según esto, en este triángulo tenemos que los lados, dice plural, los lados de la base miden 4 metros. O sea que si este vale 4 metros, este también vale 4 metros. Y este otro también valdría 4 metros. Y lo mismo ocurriría en la parte de abajo, ¿no? Este lado también mediría 4 metros, 4 metros, 4 metros. Listo. Entonces recordemos, para poder calcular el área total de este prisma, necesitamos dos cosas. La primera es el área lateral y la segunda sería el doble del área de la base. Uy, coloqué B. Sería el doble del área de la base. Listo, ya está. Ahora, para calcular el área lateral, primero debo de contar cuántas caras laterales existen. Ya lo mencioné hace rato. Entonces, si observo, este prisma tiene 3 caras laterales, o sea, 3 rectángulos, ¿ya? Que conforman el área que está alrededor. Entonces, acá debo de colocar que el área total es igual a 3 veces el área de una sola de las caras laterales. Si cada una de las caras laterales es un rectángulo, necesito calcular el área de un rectángulo nada más. Entonces, el área de un rectángulo está dada por la base del rectángulo multiplicada por la altura del rectángulo. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora, le tengo que agregar el doble del área de la base.
La pregunta es, ¿cómo calcularía yo el área de la base en ese prisma? Entonces, vemos que la base es un triángulo. La pregunta es, ¿con qué fórmula haces el cálculo del área de un triángulo? Se hace a través de base por altura entre 2, ¿cierto? Base por altura entre 2. Pero la pregunta es, ¿conoces la base y la altura del triángulo que forma la base? A ver, piensa. Los únicos datos que conocemos de la base, mira, los únicos datos que conocemos de la base es que aquí mide 4, aquí mide 4 y aquí mide 4. O sea que los tres lados son iguales. Pero de ahí puedo obtener o sacar el área trabajando base por altura entre 2. ¿Se puede hacer eso? ¿Qué me está faltando en esa figura geométrica? Ahí lo que me falta vendría a ser la altura, ¿cierto? A ver, vale, dice salió. Ya. A ver, ahorita continúo. Listo. Entonces, como decía, para yo poder calcular el área de ese triángulo, necesito base por altura. Pero si yo observo, no tengo altura. No tengo una línea que forme 90 grados con alguna de estas lados del triángulo. Por ejemplo, si yo quisiera calcularlo con base por altura, necesito esta línea de acá. Necesito la altura para poder tomar esto como si fuese la base. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo este problema? En este caso, mira, aprovechamos que nuestra figura geométrica que forma la base es un triángulo equilátero, ¿ok? Debido a que cumple las condiciones de ser un triángulo equilátero, como ves aquí, dice área de un triángulo equilátero. Para nosotros poder calcular el área de un triángulo equilátero, lo único que necesitamos es conocer cuánto mide uno de sus lados. Entonces, vamos a aplicar esta formulita porque conocemos uno de los lados del triángulo equilátero. Entonces sería por lado al cuadrado por raíz de 3 y todo eso dividido entre 4. Listo. Entonces, procedo a reemplazar los datos. Recuerda, es 3 veces la base del rectángulo por la altura del rectángulo. ¿Cuál es la base del rectángulo? La base del rectángulo vendría a ser 4 metros. 4 metros, ahí está. Entonces coloco aquí 4 metros. Por la altura del rectángulo vendrían a ser justamente la altura del prisma, que sería 6 metros. Me pasé de una jorobita. 6 metros, ¿ya? Esa es la altura del rectángulo. Más 2 veces, abro paréntesis. ¿Cuánto mide el lado de la base? La base tiene 3 lados iguales que valen 4 metros. Entonces coloco aquí 4 metros al cuadrado. Y eso lo multiplico por raíz de 3 y lo divido entre 4. Entonces procedo a hacer los cálculos. El área total es 3 por 4 por 6. Sería 12 por 6, 72. Metro por metro, metro al cuadrado. Más. Aquí lo que yo puedo hacer es elevar al cuadrado. Vamos a colocar esto, una línea aquí. Elevar al cuadrado esto de aquí, ¿ya? Y multiplicarlo por 2. Entonces hacemos el proceso más rápido. 4 al cuadrado, 16. Por 2, 32. Entonces coloco aquí 32. Por raíz de 3. Por raíz de 3. Y como esto es metro al cuadrado, coloco aquí al costado metro cuadrado. Y todo eso dice que está dividido entre ¿cuánto? Entre 4. ¿Hasta ahí me están entendiendo? A ver, Leonel, Antoinette. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Yep. Yo. ¿O andas perdida, Antoinette?
No escucho. Ya, continúo entonces, pues no escucho. Entonces, ¿el área total a qué sería? Sería igual a 72 metros cuadrados más. 32 entre 4 se puede dividir, así que coloco aquí 8 por raíz de 3 metros cuadrados. Entonces, aquí yo puedo colocar que el resultado es 72 más 8 raíz de 3. ¿Pero qué cosa? Metros cuadrados. ¿Por qué lo coloco de esa forma? Porque yo no puedo sumar 72 con 8 raíz de 3. ¿Ok? No se puede sumar 72 con 8 raíz de 3. Así que los coloco de esta manera. Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Listo. Siguiente ejercicio. ¿Ya? Muy similar. Entonces dice, determinemos el área del siguiente prisma triangular. Entonces aquí sería área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, según el dato, dice la altura del prisma, que vendría a ser el lado del rectángulo, vale 12 metros. ¿Ya? Esto vale 12 metros. Y los lados de la base, o sea, estos 3 lados, miden 10 metros cada uno. Acá también 10 metros. Ahora, este lado, por ser la misma base, también mediría 10 metros. Listo. Ahora sí, trabajo. El área total es igual al área lateral. Recuerda, ¿cuántas caras laterales hay? 3. ¿Por qué? Porque la base tiene 3 lados, 3 caras laterales. Sería base por altura del rectángulo, más 2 veces. ¿Qué cosa? El área de la base. La base es un triángulo equilátero, por lo tanto, utilizamos la fórmula lado al cuadrado multiplicado por raíz de 3 sobre 4. Y reemplazamos los valores. En este caso sería 3 veces la base del rectángulo, que vale 10 metros, multiplicado por la altura, que serían 12 metros, más 2 veces el lado al cuadrado. El lado vale 10 metros. ¿Ya? Entonces ahí sería lado al cuadrado por raíz de 3, todo dividido entre 4. Entonces el área total sería 3 por 10 por 12, 360 metros al cuadrado. Metro por metro, metro cuadrado. Más. Aquí 10 al cuadrado es 100. 100 por 2, 200. Raíz cuadrada de 3. ¿Qué cosas son? Metros al cuadrado, porque acá dice que metros está elevado al cuadrado. Y todo entre 4. Entonces el área total es igual a 360 metros cuadrados más, saco cuarta, quedaría 50 raíz de 3 metros al cuadrado. Y para presentar el resultado, pues serían 360 más 50 metros raíz de 3. Y todo eso son metros al cuadrado. ¿Ya? Todos esos son metros al cuadrado. ¿Hasta ahí todo bien, Antoinette? ¿Sí? Hemos repetido un ejemplo parecido al anterior. Nada más. Listo. Vamos con los siguientes ejemplos. Ya terminamos de trabajar con prisma triangular. Veamos cómo trabajar con un prisma cuadrangular. Dice, determinemos el área del siguiente prisma cuadrangular si su altura es 12 metros. Entonces recuerden que la altura del prisma, en el caso de ser un prisma recto, pues justamente sería la medida de este lado. Entonces su altura, según esto, vale 12 metros. Ahora, también nos dicen que los lados de la base miden 5 metros. Entonces, si la base es un cuadrilátero y nos dicen que todos sus lados son iguales, vendría a ser un cuadrado, ¿cierto? 5 metros, 5 metros, 5 metros y 5 metros. Listo. Entonces aquí abajo también serían 5 metros. Ya está. Ahora, recordando, el área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces el área total sería igual. ¿Cuántas caras laterales tiene nuestro prisma? Si la base es un cuadrado, tendría 4 caras laterales. Serían 4 rectángulos los que están alrededor. Entonces coloco aquí 4 veces el área de un solo rectángulo, que sería
base del rectángulo por altura del rectángulo, más 2 veces el área de la base. ¿Cómo calculas el área de la base? Se calcula multiplicando la base del cuadrado por la altura del cuadrado, ¿ok? Base del cuadrado por altura del cuadrado. Algunos dicen lado al cuadrado, ¿no? O sea, un solo lado y lo elevas al cuadrado. Es lo mismo, la misma fórmula, ¿ya? Solamente que unos lo expresan como base por altura del cuadrado y otro como lado al cuadrado. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque la base por la altura es la misma, básicamente es como elevarlo al cuadrado. No pasa nada. Ahora, aquí tenemos área total, 4 veces. Recuerda, del primero son rectángulos, entonces es base del rectángulo. En este caso, este rectángulo tiene base 5 metros, multiplicado por la altura del rectángulo, que es justo la altura del prisma, que serían 12 metros, más 2 veces la base del cuadrado. El cuadrado se ve de esta forma, ¿cierto? Disculpen que está todo chueco. Y acá vale 5 y acá vale 5 también. Entonces su base vale 5 y su altura también vale 5. Entonces colocamos aquí 5 metros de la base del cuadrado por 5 metros de la base, de la altura del cuadrado. Listo. Ya tenemos todos nuestros datos, toca multiplicar. Entonces tendríamos 4 por 5 por 12 sería 240 metro por metro, metro cuadrado. Más 2 por 5 por 5, 50 metro por metro, metro al cuadrado. Y como ambos son simplemente metros al cuadrado, sí puedo sumar. 240 más 50 serían 290 metros cuadrados. Y listo, eso sería todo en el cálculo del área de ese prisma. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Entonces vamos a trabajar con Leonel. A ver, Leonel, dime, ¿cómo calcularías el área de este prisma cuadrangular? Leonel. Leonel, estoy esperando. No te escucho absolutamente nada. Es porque el micro está apagado. A ver, habla. Nada, solo escucho sonido. Bueno, lo explicaré yo en todo caso. Ya. Último ejercicio. Entonces dice, determina el área del siguiente prisma cuadrangular. Recuerda que el área de ese prisma sería área lateral más el área de la base. Entonces, según los datos, la altura del prisma es 18 metros. O sea que la altura de la cara o de uno de los lados del rectángulo sería 18 metros. Listo. Y que los lados de esa base miden 10 metros. O sea que aquí vale 10 metros, aquí vale 10 metros, aquí también serían 10 metros y este lado también serían 10 metros. Y abajo, este lado del rectángulo también valdría 10 metros. Listo. Entonces hacemos el cálculo del área lateral.
pienso, ¿cuántos lados tiene la base? La base es un cuadrado, tiene 4 lados. Significa que van a haber 4 caras laterales. Ahora, esa cara lateral es un rectángulo. Se calcula multiplicando la base por la altura del rectángulo. Vamos a ponerlo sin paréntesis. Entonces, lo calculo multiplicando la base por altura del rectángulo. Más, aquí es 2 veces, ¿no? Ahí me faltaba en la fórmula. 2 veces el área de la base. Entonces, acá sería 2 multiplicado por la base del cuadrado por la altura del cuadrado. Recuerda que esta de aquí, la tapa, la base, tiene una altura y tiene una base. Se refiere a la base del cuadrado y la altura del cuadrado. Profesor, es que no entiendo por qué dice altura y base del cuadrado. Es que tú lo estás viendo en 3 dimensiones. Si lo vieras desde arriba, se vería así la tapa, ¿cierto? Como un cuadrado. Este lado valdría 10 y este lado también valdría 10. Entonces, esta es la base y esta es la altura. Entonces, tienes que verlo como si estuvieras mirando desde arriba. Así que esa vendría a ser la base y la altura del cuadrado, ¿ya? De nuestra base, que es un cuadrado. Listo. Reemplazo aquí. Base del rectángulo, ¿cuánto mide? 10 metros. Altura del rectángulo, 18 metros. Más 2 veces, base del cuadrado, 10 metros. Altura del cuadrado, 10 metros. Entonces, aquí tendríamos 4 por 10 por 18. Entonces sería 720 metro por metro, metro al cuadrado. Más 2 por 10 por 10, 200. Metro por metro, metro al cuadrado. Entonces, en total, tendríamos que el área total sería 920 metros al cuadrado. Y eso sería todo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguros, no hay ninguna pregunta. Listo. Entonces, terminamos, chicos. Ahí está su tarea, son 2 ejercicios y la solución de la tarea de la clase anterior. ¿Ya? Ahorita voy a subir al grupo de WhatsApp el material y también voy a colocar quienes no me han entregado la tarea de geometría la semana pasada. ¿Listo? Ya la otra semana les tienen que estar entregando sus temas para las exposiciones. ¿Ok? La otra semana ya van a estar entregando los temas para las exposiciones. Y eso sería todo. No olviden ponerse al día y enviarme la tarea mañana temprano. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima semana. ¿Ya? Hasta luego, hasta luego. Nos vemos. Chau, 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 chau.